Y seguimos en elgocho.com y de las noticias que aparecen hoy, quizás de lo más interesante, porque en Venezuela el problema es de la economía, pues hoy aparece que la OFAC emite una licencia donde se flexibiliza el nivel de inversión y de trabajo para sacar petróleo en Venezuela. ¿Por qué? Bueno, primero porque, sencillo, en Estados Unidos estamos en guerra allá en Oriente Medio. Y segundo, que el precio del barril de crudo ha ido subiendo. Pero más allá de eso, Estados Unidos no tiene un problema de suministro, pero mientras más explotación de crudo pueda haber, mejor. Sobre todo porque va a haber un déficit del petróleo que sale en Oriente Medio para hacer los despachos a la India y a Europa, porque los iraníes se han encargado de volar plantas de petróleo en Qatar, en Bahrein, en Kuwait, en Arabia Saudita, en Omán, y eso a la larga va a producir que se necesite más crudo, y el crudo de Venezuela no solo va a ser necesario que se lo coman en las plantas en los Estados Unidos, sino que hay que despachar para Europa porque va a haber un faltante. Entonces se necesita que se acelere el proceso de explotación de crudo, pero eso requiere una elevada inversión. Pero los que vayan a participar en Venezuela, pues necesita que le dé chance, porque eso sí, nadie saca un barril si no están autorizados por el señor Christopher Wright, que es el secretario de Energía, y el señor Scott Bessent, que es el secretario del Tesoro americano, por supuesto, aprobado por el secretario Rubio, que es el director de orquesta, que es el que está con la varita de Harry Potter repartiendo juego. Otra noticia que es interesante al día de hoy es que en medio de la guerra hay tanta gente jugándole para atrás al presidente Trump. Entonces vemos una noticia de este infame, el chairman de la Fed, que es el señor Jerome Powell, que manifiesta que todavía no se ven los efectos de la guerra para ver si se toma una decisión de bajar la tasa de interés. Será cara dura este canalla jugando para atrás en medio del chicharrón y el tipo apostándole a que la economía no le camina al presidente Trump. No te preocupes, Jerome, ya se te está acabando tu cuarto de hora. En abril te hace, mira, te pasan el cuchillo por el cuello. Pero la otra nota interesante del presidente Trump es que definitivamente el señor Trump es un trolero versión Dios. Este tipo sí es un artista. Ayer, antes del juego de Venezuela, publicaba, después del triunfo de Venezuela sobre Italia, de que jugaba Venezuela con Estados Unidos y habría que pensar que gracias a la magia que significó que nos quitó de encima la rata de Maduro, pudiese estar pensando en el Estado 51. Y ahí les lanzó esa para que en toda Hispanoamérica no se hablara sino de eso. Y quitarle el protagonismo a la bruja Claudia y al Bolsas de Petro, que dice que quiere estar en guerra con Ecuador. Pero no solo eso, sino que después llega el presidente Trump y hoy, después de perder la selección americana, entonces el presidente sale a trolear de nuevo y dice, ¿será que los volvemos de Estado 51? Sus saludos, presidente Donald John Trump. Tenga. ¿Qué significa eso? Que hoy el relato en Hispanoamérica es que los Estados Unidos quieren transformar a Venezuela en el Estado 51. Vuelve y juega. Pero ese es el presidente Trump. El hombre o la gana, ese ni siquiera empata. El tipo está montado, ese es un showman, ese hombre sí sabe cómo se le saca punto a una bola de billar y hoy en el juego estamos nosotros. Comenzando el gobierno el año pasado, empezó a decir de que el canal de Panamá no podía estar en manos de los chinos, prendió un chicharrón y le tocó a los panameños devolver el juego, quitarle el manejo de los puertos de la entrada y la salida del canal a los chinos y reestatizarlo para Panamá. Y bueno, vamos a ver cómo hacemos, pero no pueden ser los chinos. Después empezó a prender el chicharrón con Groenlandia, que era inaceptable. Ya la gente en Groenlandia dice que bueno, que no van a darle a que sea el Estado del Estado americano.
pero que le van a permitir explotar petróleo, abrir más bases y sacar las tierras raras de Groenlandia a los Estados Unidos. Listo. Después empezó con el tema de Canadá. Allá salió Justin Chucky Trudeau, el hijo de Fidel, el bichito ese que estaba quejándose. Bueno, Trump se lo metió completico y les tocó soplarlo, traer a Mark Carney, que era una de las perras de la City de Londres, lo designaron primer ministro y ahí lleva la economía de Canadá enterrada. Pero además de eso, entonces agarró y se le abrió de patas a los chinos. Y Trump le dijo, Mark, no te preocupes, hermano, te voy a rellenar de aranceles para que la leche de los Estados Unidos pueda ir a Canadá. Porque hay que recordar que Canadá cobra 250% de arancel por los productos lácteos que van de Estados Unidos para Canadá. Y Trump dijo, no, me tratamos por igual. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, ahí están los canadienses, se pusieron de popis y tienen prendido tremendo juego. ¿Por qué? Porque lamentablemente esa es una nación que vive del intercambio con los Estados Unidos. Pero si los Estados Unidos le meten 2 vueltas al tornillo, lo paran. Y eso es lo que está pasando. Y después del cuento de Canadá, entonces el presidente se planteó el objetivo que era Irán, que no podía tener un programa nuclear y ¡ping! Les dio chicharrón el año pasado. Y luego avanzó el tiempo y siguieron revisando a los pajaritos y el 28 de febrero le movieron las tropas después de que habían recogido a la rata de Maduro el 3 de enero y el 28 de febrero chumbimba con el señor Jamenei, después Larijani, después el general Soleimani y ahora se cargaron al jefe de inteligencia de los iraníes esta mañana. Eso ha sido un castillo de naipes que ha ido cayendo así y sobre todo que este mozalbete de Moctava quedó pa'l perro y además de que estamos hecho una pata, el tipo no tiene cómo boquear y le van a seguir dando. Y mientras tanto el presidente Trump en Hispanoamérica, Venezuela el estado 51. ¡Ah! Divertido. No deja de estar en el foco de los medios, inclusive con ese tremendo titular que presenta la página web de EBTV hoy. Por lo pronto vamos a ir a unos mensajes comerciales y ya venimos con nuestro invitado especial, el doctor Robert Carmona Borjas, que nos va a hablar de la Fundación Arcadia, de una carta pública que hace para hablar de la transparencia de los dineros que están saliendo de Venezuela y cómo lo va a rendir el gobierno americano. Vamos a comerciales y ya seguimos en elgocho.com.